Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Disculpen la hora que vamos a iniciar, pero lo importante es que vamos a enseñar la palabra del Señor. Vamos a esperar un momentito a algunos hermanos que se conecten. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, póngala por favor para estar orando, intercediendo por esa necesidad que usted puede estar atravesando. Mientras los demás hermanos se conecten, o que se conectan, yo le invito a que busquemos el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 7. Vamos a ver esta noche un tema importante de parte del Señor. Recuerde que si usted no tiene dónde congregarse, si usted tiene algún enfermo, le invitamos que lo lleve a la congregación. Ahí estamos, ahí en Avenida Peñón y Avenida Atlapilco, calle 6, ahí estamos para servirle. Le repito, si no tiene dónde congregarse, si tiene algún enfermo, desahuciado, no importa la enfermedad, estamos para servir al Señor y para servirle a usted. Entonces vamos a esperar un momentito que los demás se conecten. Mandamos un saludo a todos aquellos que nos están viendo por estas redes. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere. Y como dice el Salmo 24, que el Señor le conceda todas las peticiones de su corazón. Recuerde que estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que estar orando, buscando del Señor y no dejarnos de congregar, como muchos tienen por costumbre, que cuando venga el Señor nos halle haciendo así. Entonces, le repito el pasaje, Ezequiel 37, verso 7. Vamos a esperar unos segunditos. Recuerde que estamos empezando un poquito tarde, pero aquí lo importante es que usted ya se conectó. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 37, verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió. Pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, vende a los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había mandado, ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Vamos a hacer una oración, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos permites, Señor, servirte a ti, servir a tu iglesia extendida por toda la tierra, Padre, por medio de estas redes. Te suplicamos que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas, por favor, esta noche que queremos oír tu voz, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que estos vientos del último tiempo, Señor, sople sobre cada uno de nosotros para que nos dé vida, Señor amado, que fortalezca nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros huesos, nuestra mente, nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabe, amado hermano, que son pasajes muy conocidos, quizá usted lo ha leído, pero tenemos que entender que en el último tiempo el Señor va a querer mandar esos cuatro vientos que vemos a través de este pasaje, para que los huesos, hablando espiritualmente, se junten. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día no hay mucha unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora sí que en el último tiempo cada quien está agarrando su camino, ¿verdad? Hay gente que no tiene una unidad. Vemos a través de la Escritura que la bendición está en la unidad y en la obediencia. Pero ¿cuántas veces se ha perdido la unidad dentro de la congregación? A veces en las congregaciones hacemos grupitos, ¿verdad? Los de la alabanza con los de la alabanza, por decirlo así. Los servidores con puros servidores son los que se juntan, ¿verdad? Los que están como pueblo, como ovejas, pues agarran también su grupito. Entonces, aquí lo importante es que necesitamos ese viento que viene de Dios para que los huesos se junten y que empiece a restaurar de esos huesos secos, esa desunidad que ha habido en el último tiempo, para que los huesos
de todos los hermanos, hablando espiritualmente, empiecen a juntarse cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa cuando hay divisiones dentro ya de la congregación? ¿Qué pasa cuando ya la gente no se lleva bien con la esposa del pastor ni con el pastor? Los de la alabanza se les subió porque ya canta, ya toca, y ya no tiene contacto con los de abajo, y sucesivamente. Entonces necesitamos buscar esos vientos que vienen de parte del Señor para que los huesos, hermano, empiecen a juntarse y que empiece a restaurarse todo lo que no ha sido restaurado. Por eso Adán le dijo, ahora esta mujer es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y entonces tenemos que entender que en el último tiempo va a haber mucha desunión, pero el Señor quiere que nosotros estemos unidos y juntos para cuando el Señor venga. Y luego le dice, y había mandado, y mientras yo profetizaba, oiga, hubo un ruido y hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron. Mire, la unidad. Y luego dice, cada hueso con su hueso, y miré aquí que había tendones sobre ellos y creció la carne. Entonces necesitamos que los huesos nos traigan a la unidad, hablando espiritualmente, pero necesitamos, hermano, la palabra de Dios, necesitamos el viento de Dios, necesitamos el aliento de Dios para que los tendones, amado hermano, hablando espiritualmente, los tendones son los que unen a los huesos. Esto es figura de los ministros, porque hoy en día los ministros pues no nos llevamos bien, digamos, por los de Marte, ¿verdad? Y la Escritura dice que Dios dice que levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice la Escritura que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Mire qué tremendo. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que muchas veces nos desunimos, muchas veces perdemos la unidad y cada quien agarra su propio camino, cada quien agarra su propia doctrina, y ese es el problema de hoy en día. Entonces, el Señor quiere que en el último tiempo, amado hermano bendito, que los huesos, hermano, tienen que juntarse, hermano, como la unidad, y luego los tendones, que lleguemos todos a la unidad de la fe, para que cuando venga el Señor haya una unidad en el cuerpo de Cristo extendido por toda la tierra. Pero ¿qué pasa en los matrimonios, en las familias? Ya no hay una unidad, ya no hay un tendón, ¿verdad? Ya se perdió la fe. Y luego fíjese bien lo que dice, amado hermano bendito. Dice, verso 8, y miré aquí, había tendones, sobre ellos creció la carne y la piel los cubrió. Entonces, si hay unidad de restauración de los huesos por el viento de Dios, por el soplo de Dios, que ese soplo da vida, y entonces los tendones empiezan, que es figura de los ministros, que empezamos a llegar a la unidad de la fe, dice que creció la carne. Entonces quiere decir que va a empezar el crecimiento dentro de la congregación. Ahora, ¿por qué no hay crecimientos? ¿No será que no haya una unidad? ¿No será que cada quien agarra su propio camino? Piense un poquito. Usted como pastor, como ministro, tenemos que estar buscando constantemente la unidad dentro de la congregación. Pero muchas congregaciones es lo más terrible, que no hay una unidad. Cada quien agarra, ahora sí, como decimos aquí en México, ¿verdad? En México, perdón, cada quien para su santo. Pero si vemos, hermano, que aquí viene el crecimiento de la carne a través de estar escuchando la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Entonces, si usted ya no se congrega, ¿cómo quiere tener fe? ¿Cómo quiere tener unidad? ¿Cómo quiere crecer espiritualmente? Pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El oír, la palabra rema de fe. Porque usted sabe que la Escritura dice que la letra mata, pero el espíritu de la letra es la que da vida. Entonces hoy en día, ¿cuánta gente, hermano, predica letra y está matando, macheteando, insultando, lastimando, hiriendo a las ovejas? Porque es palabra que mata. Pero el espíritu de la letra, el rema del Dios, eso es lo que va a provocar la unidad, va a provocar, amado hermano bendito, el crecimiento dentro de las congregaciones. Ahora, ¿cómo queremos tener un crecimiento? Muchos pastores
han pasado quizá divisiones, quizá la gente se ha ido, quizá por berrinchuda, por niño, por lo que sea, por lo que sea. Pero nosotros tenemos que buscar la unidad. Nosotros tenemos que buscar esa unidad. ¿Qué pasa cuando una familia se va de la iglesia? Luego el ministro de Júpiter les dice que ya se fue fulano, mengano y perengano y les prohíbe que les hable. Hasta los quitan del Face, del WhatsApp y hacen un montón de relajo. No, al contrario, si se fueron, que Dios los bendiga y si el Espíritu Santo los convence a regresar, vayan el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo los lleva a otro lado, gloria al Señor. Pero a veces nosotros cometemos los errores de decirle, bueno, se fueron fulano, mengano y perengano, quítelos del Face, no tengan comunión con ellos. Y ahí se da uno cuenta que lo que está buscando es ya una división. Es una división, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es bendecir al pueblo. Pues los que se fueron, gloria a Dios, los bendecimos. Pero aquí tenemos que entender que creció la carne. Mire, si usted ve el libro de los Hechos, capítulo 5, si yo recuerdo, vemos un crecimiento. Dice que el pueblo les tenía gran estima a los apóstoles. Tenemos un crecimiento en la congregación. Número uno, tiene que amar y tener gran estima al que puso el Señor al frente de usted como pastor, ¿verdad? Pero si no amamos al ministro, ¿cómo queremos que venga el crecimiento? Pero antes dice que todos estaban unánimes, todos estaban unidos en ese tiempo. Entonces la unidad trae bendición. La unidad, hermano, viene que nosotros empecemos a amar a Dios sobre todas las cosas, amar al ministro, amar su palabra y amar a los hermanos, hermano amado, que están dentro de la congregación. Porque si se pierde el amor, amado hermano, en la congregación, lo que va a pasar, hermano, que no va a venir el crecimiento. Y si usted sigue leyendo, dice, y entonces el Señor añadía cada día más y más a los que deben de ser salvos. Mire qué tremendo cuando queremos que la congregación empiece a crecer. No debemos de olvidarnos de la unidad. No debemos dejar de olvidar, hermano, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, amar al ministro, que a veces el ministro a lo mejor lo corrige a la persona y a lo mejor no se deja corregir y dice, bueno, pues a lo mejor en las iglesias me han corrido. Y cuando te empieza a corregir el Señor es porque Dios nos está trabajando. A veces dice el hermano al hermano, es que yo no quiero juntarme con fulano mengano porque no me cae bien. Ah, ¿no será que tú eres igual? Porque la Biblia dice que usted y yo somos piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Y dice el libro de Proverbios, o de Job, no recuerdo, discúlpeme, dice que las piedras para alisarse chocan unas con otras. Entonces, si Dios permite una piedra que esté congregándose donde tú estás, y eres igual que esa piedra, y tú eres igual, lo que está provocando es un choque entre ustedes. No porque te caiga mal, no porque quieres estar a gusto, sino que te están alisando y quitándote las asperezas, porque hay varios tipos de piedras. Hay piedra pómez, ¿verdad? No sé si ustedes saben lo que es la piedra pómez, para lavar los trastes y todo ese tipo de cosas. Entonces son piedras rasposas, esos. Hay piedras que raspan, que se amargan. Hay piedras picudas, fíjense bien, ¿verdad? Hay piedras que todavía son picudos que todavía pelean, discuten y todo ese tipo de cosas. Pero no queremos hablar de esas piedras, sino estamos hablando de esos huesos del último tiempo, del soplo del Señor, para que venga el crecimiento, dice, y creció la carne. Si nosotros queremos avanzar y crecer en el ministerio, tenemos, hermano, que aprender de otros, hermano, no creyendo que nadie nos va a enseñar. Yo, por lo menos yo tengo 32 años en el ministerio y sé que me falta mucho y yo aprendo de mi cobertura, aprendo de mi pastor, aprendo de los demás y puedo aprender de los que pongo a predicar en la iglesia y cada uno hay que estar aprendiendo, pero ¿qué pasa cuando la gente no se deja enseñar? Ese es el problema. Por eso dice, y los huesos se juntaron, había tendones sobre ellos y creció la carne. Entonces, hermano amado, que venga el crecimiento en las congregaciones, que venga el crecimiento en el ministerio. Y luego dice, fíjense bien, amado hermano bendito, y profetizó sobre ellos. Entonces me dijo, profetiza. Y dice que la piel los cubrió. Entonces aquí hablamos
de la piel, cobertura. Tenemos, hermano, que amar la cobertura que Dios ha puesto en nosotros. La cobertura es una bendición, dice Isaías capítulo 4, verso 5. Sobre toda gloria pondré un dosel, o pondré una cobertura que será protección y refugio contra el calor del día y contra la lluvia. Entonces la cobertura es una bendición. Tenemos que, hermano, estar unidos y sujetos, amado hermano, a la cobertura que Dios ha permitido estar bajo de ella. Pero si nosotros no nos sujetamos a esa cobertura, ¿cuándo va a venir el crecimiento? ¿Cuándo va a venir la unidad? Nosotros tenemos que estar sujetos a la cobertura, sujetos a la doctrina, sujetos a la visión y comisión de trabajo. Acuérdese, amado hermano, que hay varias comisiones de trabajo. Por ejemplo, a unos, según la palabra del Señor, a unos los mandaron echar la red, a otros lavar la red, a otros remendar la red y otros arrastrar la red. Entonces yo le pregunto, amado pastor que me está viendo, pastora, líderes, ¿qué nos mandó a hacer el Señor? Le repito, las comisiones de trabajo. A unos los mandaron echar la red, a otros lavar la red, otros remendar la red y otros arrastrar la red. A unos los mandaron echar la red, a evangelizar y ir por alma. Eso es bien bonito. Pero quizá a mí me mandaron a remendar, a discipular, a enseñar, a levantar líderes, a levantar pastores para que cuando la congregación crezca y empiezan a crecer otras obras, pues mandarlos, y ya van enseñados, ya van capacitados, ya van doctrinados, para que cuando vayan a esos lugares empiecen a sentar doctrina. Acuérdese, amado hermano, que Dios nos llama. Y eso es bien importante, dice la Escritura, que un día el hacendado se levantó muy de mañana a contratar obreros. Y dice, amado hermano, que se levantó y contrató a unos, a los primeros de la primera hora, y convino con ellos con un pago, ¿verdad? Un pago. Después contrató otro y así sucesivamente, con el mismo contrato y el mismo pago. Al último encontró a unos en una plaza, ¿verdad?, que estaban desocupados, no que ellos estaban de flojos, ¿verdad?, no que estaban ellos de perezosos, sino como por ejemplo en México, por decirlo así, hay un lugar donde se para la gente que no tiene trabajo, que está desocupada y que busca, pues se ponen ahí, yo soy albañil, soy electricista, soy lo que usted quiera, pero ellos están no desocupados, sino están esperando quién los pueda contratar. Así estaban estos de la última hora que el hacendado los contrató, esperando que los contratara, porque el hacendado le dijo, ¿qué hacen aquí? Y ellos dijeron, es que ahorita nadie nos ha contratado. Y entonces los contrata y ellos trabajan 1 hora. Y los demás que trabajaron, por decir 8 horas, convino con un pago. Y los que trabajaron 1 hora les dio el mismo pago de los que trabajaron 8 horas. Entonces los primeros se enojaron por el pago que solamente trabajaron 1 hora. Aquí, ¿qué pasa? Que ya no había una unidad, ¿verdad? Querían desunirse y reclamar al hacendado. Entonces, si tú ves en tu congregación que alguien llegó, primero que Dios ya lo empieza a usar en la alabanza, en la adoración, no te enojes, no te enojes. Pero aquí viene el asunto. Si te contrató Dios, Dios te va a respaldar en todo. Dios te va a respaldar en todo. Amén. Pero si te contrataste tú, ahí va a haber problemas. ¿Quién te va a respaldar? Si te contrató el hombre, vienen más problemas, porque entonces tú le vas a reclamar al Señor. ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no me...? Bueno, yo no te contraté, que te ayude, que te auxilie el que te contrató. Por eso la importancia que nosotros necesitamos la unidad, amados hermanos, benditos, y saber, hermano, qué nos mandaron a hacer. Porque cuánta gente va a las congregaciones, oye predicaciones, enseñanzas, discipulados, y realmente mucha gente ya no va. Usted diga, le va a haber discipulados. Uno que otro va. Todos van a poner pretextos, a unos que les duele la cabeza, a otros que le sacaron el ojo, bueno, hasta ya sabe. Entonces siempre va a haber un pretexto. Pero ¿qué pasa cuando hay culto de oración, por decirlo así? Si hay una congregación de 100, van 4, 5, 10 por lo mucho a la oración. Entonces ahí se ve que no hay una unidad. Pero usted le dice, oye, es el aniversario de la iglesia, va a haber pancita, barbacoa, sopes, pozole, pambazos.
Se van a traer, hermano, hasta la abuelita que ni se congrega, pero ahí van a estar todos, hermano. Pero no se trata de eso. Se trata de que venga el crecimiento a través de su vida, a través de mi vida, a través de mi congregación y de la suya, que esos huesos se empiecen a juntar a través del viento y de los vientos que salen de la boca de Dios, para que vengan los tendones sobre ellos y empiezan a juntarse con los huesos y a firmarlos, para que la carne empiece a crecer y que venga el crecimiento en el ministerio, en el servicio, en la congregación. Y dice, y la piel los cubrió. Entonces es importante que nuestra cobertura, que nos protege, que nos alimenta, que nos cuida, hermano. Eso es bien importante. Yo me alimento de Dios, me alimento de la palabra, me alimento de mi cobertura. Porque si no me alimentara de mi cobertura y yo la desechara, ahí vamos a tener problemas. Entonces, fíjese bien. Dice Ezequiel 37, verso 10. Si alguien necesita oración, por favor nos puede ahí poner. No sé si alguien nos esté apoyando aquí en la predicación, algunos de los ministros que están conmigo, me gustaría que nos ayudara ahí con las peticiones, por favor. Gloria al Señor. Entonces, le dije Ezequiel 37, verso 10. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Y profeticé como Él me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos. Mire qué precioso. Y vivieron. Y se pusieron en pie un enorme, inmenso ejército. Entonces quiere decir que realmente necesitamos ese soplo de Dios, esa vida de Dios, ese aliento de Dios, para que tengamos esa vida delante del Señor. Que no andemos muertos espiritualmente, que no andemos, hermano, durmiendo espiritualmente, sino ese viento, ese aliento de Dios, lo primero que va a hacer es entrar en nosotros, para que tengamos esa preciosa unidad. Y luego fíjese bien, dice, y vivieron y se pusieron de pie. Es tiempo, hermano, de levantarnos del sueño, porque el tiempo está cerca. Es tiempo, hermano, de afirmar los pies en el camino del Señor. Mire, fíjese bien, ¿qué necesitamos? Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, verso 55. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Mire, dice así la palabra del Señor. Lucas 12, 55. Y cuando sopla el viento del sur, oiga, y cuando sopla el viento del sur, hablando Jesús, hablándolo a los fariseos, decís, va a hacer calor, y así pasa. Entonces necesitamos ese viento para que nos quite el enfriamiento espiritual. Porque hoy en día mucha gente le está jugando al tibio y al calientito. Hoy me congrego y después no. Hoy me consagro y después no. Hoy voy al discipulado y después no. Y entonces la gente se va enfriando. Dice la Biblia que el amor de muchos en el último tiempo sí va a enfriar. Entonces, ¿qué necesitamos? El calor de Dios, el fuego de Dios, el aliento de Dios. Fíjese bien, el viento de Dios para que venga el calor precioso, para, hermano, para calentarnos, hermano, y que quite todo enfriamiento, hermano, de cada uno de nosotros. Yo te pregunto esta noche, ¿cómo está tu condición delante del Señor? ¿Te estás enfriando? ¿Te estás desanimando? Porque cuánta gente le dice, pastor, ya no voy a ir a la iglesia. Y el pastor le contesta, ¿y por qué no quieres venir? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicimos? ¿Qué te hizo fulano, mengano? ¿Te dañaron los ancianos? ¿O te dañé yo? No, pues que ya no, es que ya me desanimé. Y el pastor le va a decir, hijo, pues ¿cuándo te habías animado? Entonces la gente se va enfriando. La gente se enfría y enfría a otros. Y eso es lo más terrible. Fíjese, dice la escritura, no me acuerdo cómo se llama este personaje, pero bueno, a veces me acuerdo y yo se lo comento. Dice, hermano, que se apartó, se llevó 400, los 400 lo siguieron, murió él y los demás se dispersaron, ¿verdad? Pero bueno, porque la gente se enfría, la gente no le gusta sujeción, la gente no le gusta sujetarse, la gente no le gusta reconocer autoridad. Entonces, fíjese bien, dice, hermano, que necesitaron
necesitamos ese viento para que venga el calor, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, la gente se enfría y venga lo que dice Lucas capítulo 24. Vamos a ver algunas características de alguien que ya se está enfriando. Gloria al Señor. Dice 24, verso 15, hablando de los discípulos de Maús. Dice la escritura, y sucedió que mientras conversaban, hablando de los dos discípulos de Maús, que discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces, cuando la gente se va enfriando, ya va camino de Emaús. Emaús quiere decir aguas tibias. Y entonces, la primera señal de que alguien ya está enfriándose en el camino del Señor, que ya no está casi el fuego de Dios en ellos, son las discusiones. No le va a parecer lo que diga el pastor, no le va a parecer lo que diga la esposa del pastor, ya no le va a parecer lo que diga el líder de alabanza, ya no le va a parecer lo que digan los ancianos, sino va a empezar a haber discusiones dentro de la iglesia. Que a mí no me parece, que porque hay que hacer esto, porque no hacemos el otro, y empiezan las discusiones. ¿Y qué pasa cuando los matrimonios discuten? ¿No será que ya se están enfriando? ¿Qué pasa cuando las ovejitas empiezan a pelearse por las ovejas, a pelearse, hermano, por los lugares? Y entonces es lo más tremendo, dice, y sucedió que mientras conversaban, discutían. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mira qué tremendo, enfriándose, peleando, discutiendo, sin darnos cuenta que Jesús, hermano, viendo, huyendo y cerca de nosotros. Acuérdense que un día Tomás le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Tomás, tanto tiempo que he estado contigo y aún no me has visto. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, porque cuánto tiempo he estado contigo y no me has visto? Has puesto tu mirada en lo terreno, has puesto la mirada en el dinero. Y dice la Escritura que tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque dice que salió de la tierra donde él estaba, como viendo al invisible. Entonces, nosotros no tenemos que enfriarnos, tenemos que, hermano, unirnos. La unidad nos va a calentar, hermano. La unidad nos vamos a estar en el calor del Señor. Dice, y sucedió, verso 15, 24, 15 de Lucas. Oiga, dice, y sucedió que mientras conversaban, discutían, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Entonces, fíjese bien, se enfría, aleluya, discute y pierde la visión. Eso está bien tremendo. Y cuando se pierde la visión, a veces estamos como Bartimeo. Dice que Bartimeo el ciego estaba junto al camino y no dentro del camino, y estaba mendigando. Entonces, cuando nosotros estamos junto al camino y no dentro del camino, que es Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando estamos junto al camino, es que solamente, hermano, estamos mendigando a ver quién nos echa la mano. Y eso es bien terrible. Pero cuando entró al camino, oiga, empezó a decir, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Y empezaron ahí, hermano, a callar la gente, lo calló. Y entonces, cuando lo empezaron a callar, perdón, él gritaba más. Entonces Jesús oyó y lo mandó llamar. Si tú empiezas a calentarte, te metes al camino, ve a la unidad preciosa. Había una desunión porque lo callaban. Pero cuando Jesús lo llama, alguien de los que estaban unidos al Señor le dijeron, anímate, ten ánimo, el Señor te llama. Mire qué hermoso, hermano, cuando tenemos una unidad, hermano, y queremos el crecimiento, hermano, la gente te va a decir, anímate, no dejes de congregarte, ten fe, Dios te va a ayudar, Dios te va a auxiliar, Dios va a extender su mano de bendición, Dios va a extender su mano de misericordia, Dios va a extender su mano de sanidad. Pero cuando no hay una unidad en la congregación, saben los problemas de la gente, saben la enfermedad de la gente, y nadie es capaz de decir, hermano, véngase, vamos aquí a orar, hermano, vamos a orar por usted, vamos a estar intercediendo. Pero cuando hay una unidad, le van a decir, como le dijeron a Bartimeo, anímate, ten ánimo, el Señor te llama. Mire qué tremendo. Entonces Bartimeo todavía estaba junto al camino mendigando, pero cuando entró al camino y se acerca al camino, que es el Señor Jesús,
el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Mira, hermano, cuando nosotros, hermano, nos metemos al camino, estamos en unidad, hermano, el mismo Señor Jesús personalmente a ti te va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Mire, qué tremendo. A ver, piense un poquito. Que esta noche o en esta hora, en este momento, que el Señor te preguntara personalmente a ti ahorita, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Usted cuál sería su petición? ¿Cuál sería su petición delante del Señor? Mire, qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Mire, a mí, ahora que estuve en Fresnillo, estos días, se bautizaron ahí, bueno, hubo bautizos. Pero una hermana que venía de Aguascalientes a Fresnillo, pues no sé, son como 3 horas, no sé muy bien por ahí. Se le atravesó un montón de problemas. Se le fallece una persona y bueno, y dijo, yo llego porque quiero ser bautizado. Ya cuando venía en camino, llegando a Fresnillo, no sé si en Fresnillo, en Zacatecas, a su esposo se le ponchó una llanta. Y todavía ella tenía esa unidad con el Señor, con el Espíritu Santo, con el Padre, que no le importó y se esperó, hermano amado, a que aclararon el tambor del carro, porque dice que se enchocó, cayó en un hoyo y con martillos se enderezaron el tambor de la llanta para ponerla otra vez. Bueno, el asunto es que llegó tarde y ahorita en Fresnillo está como el Polo Norte, está frío, pues. Y pues ya el agua está un poquito ya fría. Dice, yo me quiero bautizar. Y yo me bautizo porque me quiero. Mira, hermano, qué hermoso, hermano, cuando haya una unidad con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los convence a hacer las cosas. Mire, qué bonito. Mire, se bautizó la persona, aunque haya llegado tarde, pero llegó al propósito. Y estoy seguro que un día el Señor le va a decir a ella, ¿qué quieres que haga por ti? Mire, qué tremendo. Y dice la Escritura que Jesús le dice, Juan el Bautista le dice a los fariseos, que los que rechazaron los preceptos de Dios, mira qué tremendo rechazar los preceptos y los mandatos de Dios. Pero bueno, regresemos, dice que estaban velados sus ojos, ¿verdad? Y luego dice que primeramente estaban ahí discutiendo ellos, los llamados. Y entonces, fíjese bien, verso 17. Y él les dijo, hablando de Jesús, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais en el camino? Entonces quiere decir que los que se van enfriando van en el camino. Entonces el verso 19 dice, entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y todo. Pero cuando nos vamos enfriando, no hay unidad. Realmente no sabemos, hermano, quién es Jesús. Aquí le están diciendo que es el profeta. Pues sabemos que Jesús es Dios. Pero cuando la gente, hermano, se va enfriando, hermano, se va desanimando, ya no van a reconocer a su pastor. No, pues el predicador. No, pues el hermano fulano. No, pues el brother. Pero realmente cuando nosotros, hermanos, reconocemos a la cabeza, a la autoridad que Dios nos ha puesto, creo que vamos a darle el título que Dios nos ha puesto, el pastor. Por eso dice la Escritura, levantaré pastores conforme a los deseos de mi corazón, que los apacienten con ciencia y sabiduría. Y eso es bien hermoso. Y entonces vean lo que dice la palabra del Señor. Déjeme adelantar. Verso 25. Entonces Jesús les dijo, eso está más tremendo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas nos han dicho. Entonces, cuando no hay un espíritu soplo de Dios, cuando no hay una unidad, hermano, entonces va a venir, hermano, el endulcimiento de corazón. Va a venir en tardar en creer. Se va a perder la fe. Se va a perder la fe y va a tener fe en sí mismo, va a tener fe en otras cosas, va a tener fe en sus propias fuerzas. Y la palabra del Señor dice, claro, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos en el camino de Emaús, va a haber discusiones, no vamos a reconocer realmente quién es el Señor, y entonces aquí viene el problema. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que está escrito, hermano, de mí. Entonces, cuando la gente se enfría,
Hermano, es más fácil agarrar el celular y meterse al Face, meterse al WhatsApp, que agarrar la Biblia, hermano, y escudriñar, leer, buscar la palabra del Señor. No deje leer su Biblia, ese es el alimento. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cuánta palabra sale de la boca de Dios. Y en verdad, de veras, hermano, yo les digo la verdad, nosotros, hermano, tenemos que creer, porque la Escritura dice que tenemos que creer con el corazón para que confesemos con la boca. Eso es bien bonito. Ahora, verso 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Se da cuenta, hermano, que ellos dijeron que era un profeta, pero aquí les está diciendo, tranquilo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy el que soy, yo soy el que se le apareció a Abraham, Isaac y Jacob, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero miren qué tremendo. No era necesario que el Cristo, ya no dice, no era necesario que el profeta, no es necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y entonces, mire, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó referente a todas las escrituras. Cuando la gente se enfría, ya no hay unidad, y que nos haga una pregunta a los testigos en contra de Jehová, hermano, ¿usted qué le va a decir? Porque, hermano, no escudriñamos la escritura. A veces los vemos en la congregación, al rato los vemos tocando puertas. A veces estamos en la congregación y por no estudiar, por enfriarnos y no tener unidad, al rato los vemos en las campanas grandotas de donde los sacaron. Sino aquí el propósito, si queremos crecer en unidad, necesitamos leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra. Por eso dice la Escritura, no es bueno que nosotros sirvamos a las mesas y descuidemos la oración y la palabra del Señor. Entonces son dos cosas que usted y yo no tenemos que descuidar. Ni la oración, ni la palabra del Señor. Mire qué tremendo. Entonces, fíjese bien, cuando ya empieza a enseñarles el Señor, dice, y ellos le insistieron, verso 29, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Cuando hay una unidad en la iglesia, cuando hay un amor por Dios, por el ministro, cuando hay un amor sobre, aunque le caiga mal quien sea, podemos decirle al Señor con fe, con la certeza, con la convicción, quédate con nosotros. Mire qué hermoso. Y usted le puede decir, cuando hay una unidad en el matrimonio, en la familia, usted le puede decir, quédate con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces podemos decirle constantemente en la congregación, quédate con nosotros y tú dime qué se va a hacer en la congregación. Eso es bien importante, para que venga el crecimiento de parte del Señor, que venga el Espíritu Santo a dar vida, que el Espíritu Santo empiece a engendrar, hermano, dentro de la congregación. Por eso hay una figura bien preciosa, amado pastor, que tú me estás escuchando. Dice la palabra del Señor que José, que es figura del pastor, y María, que es figura de la iglesia, cuando él se da cuenta que María está embarazada, dice que José, figura del pastor, quiso abandonarla secretamente. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, ya el pastor ve que no ha crecido, que la gente se le dividió a la iglesia, que la gente le levanta falsos, y dice, pues ya quiero aventar la toalla? Y entonces dice el pastor, bueno, pues yo me voy. Y no le digas a nadie que me voy secretamente. Y entonces cuando José, que es figura del pastor, quiso abandonar a la iglesia secretamente, el ángel le dijo, hey, José, no abandones a tu mujer, no abandones la congregación, no abandones la iglesia, porque lo que está dentro de María, lo que está dentro de su vientre, lo que está dentro de la iglesia, engendrado del Espíritu Santo es, si quieres el crecimiento y que empiece a nacer el fruto precioso, no metas mano negra, pastor, ni los ancianos. Deja que el mismo Espíritu Santo precioso de Dios empiece a engendrar en la congregación, empiece a dar vida para que los huesos, tendones y la carne empiece a crecer. Gloria al Señor, amado hermano. Eso es bien, bien importante. Gloria al Señor. Entonces, fíjense bien, verso 29. Ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros,
porque está tarde, ya es tarde, y el día ya ha inclinado, y entró a quedarse con ellos. Mire, esto está tremendo, hermano, esto está tremendo. El Señor se va a quedar con nosotros. Cuando nosotros estamos insistiendo, unidad, amor, fe, no divisiones, no chismes, no murmuraciones, no juzgar, no criticar, sino el amor, que todo lo sufre, que todo lo puede. Entonces, Él se va a quedar con nosotros dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de su hogar, dentro de su familia. Verso 30, mire, eso está bonito, hermano, aunque empezamos tarde, pero mire, Dios siempre tiene una palabra para usted y para mí. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan. Entonces ya empieza a sentarse a la mesa. Ya empieza a tener comunión con nosotros. Por eso dice la Escritura, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire qué precioso. Y se sentó a la mesa. ¿Con quién se va a sentar a la mesa? Con los que tienen unidad, con aquellos que quieren el crecimiento, con aquellos hermanos que reciban ese soplo que viene de parte del Señor, ese viento que sale de la boca de Dios, ese viento que empieza a restaurar los huesos, hermano, ese viento precioso que empieza a unirse a los tendones y que empieza a ponerse la piel, que es la cobertura, hermano. Entonces el Señor solito se sienta a la mesa con nosotros a tener comunión y con ellos, y tomó pan. Entonces ya viene el pan. Jesús dijo, yo soy el pan bendito que descendió del cielo, no como el pan que comieron sus padres en el desierto y perecieron. Este es un pan de parte del Señor. Este es un pan de parte del Señor. Dice, ellos tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces, cuando haya una unidad en la iglesia, nunca va a faltar el pan, nunca va a faltar la palabra revelada. ¿Para qué? Para que sus hijos estén alimentándose, creciendo con la palabra rema, con la revelación, y va a venir la comunión, y va a venir el crecimiento de parte del Señor. Y después, hermano, de ver y de comer el pan, después va a venir la bendición. La bendición es bien hermosa. Si usted ve que Levítico capítulo 9, viene siendo como por el 23, 24, por ahí lo busca, dice, y cuando Aarón y Moisés bendijeron al pueblo, la gloria descendió de parte de Dios al pueblo. Dice, y salió fuego de la presencia del Señor. Entonces, te voy a dar un consejo, amado hermano, tú que me estás escuchando. No te vayas de tu iglesia cuando termine el culto. Ve con tu pastor y dígale, pastor, bendíceme, bendiga a mi familia, bendiga a mis hijos, porque yo quiero que la gloria de Dios descienda. Pero hermano, cuando no haya una unidad, van a querer mangonear al pastor, van a querer mangonear al que está al frente. Está es posible, hasta le arrebatan el micrófono. A ver, aquí, no, momento. No divida. Acuérdense lo que pasó con Coré. Coré quiere decir calvo, ¿verdad? Sin consagración, porque el pelo largo eran de los consagrados, ¿verdad? Entonces, juntó 250 séquitos y fueron contra Moisés. Ella estuvo harto, ¿a poco yo nomás te hablo a ti? Te vamos a quitar del púlpito. Mire, le querían dar golpe de púlpito al pobre Moisés. Pero Moisés le dijo, Señor, no tomes en cuenta su ofrenda. Está tremendo. Y por haber hecho eso, hermano, casi le arrebatan el micrófono a Moisés. La tierra se abrió, dice la palabra del Señor, la tierra se abrió, se los tragó a Coré, a los seguidores que eran 250 séquitos, a sus hijos, a sus bienes y a sus ganados. Hermano, es un problema, hermano, cuando hay una división de esa forma. Pero bueno, sigamos acá. Espero que usted no, eso pasa ya por Marte, por Júpiter. Amén. Entonces, ellos insistieron, quédate con nosotros. Y entonces se sentó a la mesa, tomó pan y los bendijo, y lo partió, oiga, y lo dio.
Entonces, verso 31, le fueron abiertos los ojos. Hermano amado, cuando hay una unidad, hermano, y cuando el Señor se sienta a la mesa, hermano, en cada congregación, hermano, entonces nos van a abrir los ojos. Si usted ve Deuteronomio capítulo 12, verso como por el 7, dice, y comeréis en mi presencia, y comeréis en mi presencia. ¿Qué quiere decir? Que cada que usted va a predicar, pastor, cada que usted está oyendo un mensaje, el primero que está en primera fila se llama Jesucristo, viendo el pan o el tipo de pan que le estamos dando o qué tipo de alimento le estamos dando al pueblo. Acuérdense que hay pan mojoso, acuérdense que hay pan de lágrimas, hay varios panes que nos marca la Escritura. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que necesitamos ese soplo del Señor. Y se le abrieron los ojos, verso 31, y le reconocieron. Aleluya. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Verso 32. Y se dijeron el uno al otro, vea la unidad ahora. Iban peleando, iban discutiendo, se iban dividiendo, se estaban enfriando, iban en camino de Emaús, pero cuando el Señor les habló, aleluya, ahí cuando habló el Señor, ahí ya aventó su aliento precioso de vida. Bendito Padre. Se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón. Ay, hermano, cuando estamos en unidad, cuando viene el crecimiento y cuando recibimos la palabra del Señor, lo primero que va a hacer, que nos parta el pan, nos va a abrir los ojos, y nos va a arder el corazón. Pero cuando nos estamos enfriando, no queremos estar unidos con los demás, va a decir, no, es que el pastor siempre me la avienta a mí, es que el pastor siempre me la echa a mí. Pues si no, ¿a quién más, hermano? ¿Verdad? Pero cuando nosotros ya estamos ya en otra dimensión, por decirlo así, que ya no estamos fríos y que recibimos ese aliento del Señor cuando les habló, hermano, entonces en cada servicio, en cada culto, en cada enseñanza, usted va a decir, ese soy yo, Señor. Me está ardiendo el corazón, me arde el corazón, Señor. Voy a corregir, me arrepiento. Le va a arder el corazón, hermano. Dice, y se dijeron uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras hablaba, mientras echaba ese viento de palabra, ese aliento de vida, ese aliento que nos sacó de Emaús. A uno regañó, le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Por qué vienen discutiendo? Y mire, todo eso, hermano. Las discusiones nos van a llevar al enfriamiento. Imagínense, hermano, que llegue el Señor esta noche, que nos agarre, hermano, en la segunda división, por decirlo así. La gente se va a quedar, hermano. Y verso 32, quiero asentar este punto, porque es muy importante. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Mientras hablaban en el camino. Entonces, quiere decir que ya de que venían en el camino, antes de llegar a su casa, ya empezó a fluir el viento de Dios, el aliento de Dios, el soplo de Dios, que empezó, hermano, a restaurar, hermano, esos huesos, esos tendones de ellos, estos dos que estaban ya desunidos, porque venían peleando, venían discutiendo, y todavía con incredulidad. Mire qué tremendo. Y se dijeron el uno al otro, vea la unidad ya, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras, voy a parafrasear, nos daba el aliento de su boca cuando nos abría las escrituras. Miren, esto está precioso. Hermano, que nos abra las escrituras, hermano. Que te dé los misterios y las perlas preciosas que es para usted y para mí, hermano. Verso 33. Y levantándose de esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Aleluya. Entonces iban perdiendo la paz. Y dice Zacarías, ¿verdad? 8:3. Y Jerusalén será llamada
la ciudad de la verdad. Entonces estaban perdiendo ya la verdad que era Jesús. Y hallaron reunidos a los 11, vea la unidad, y los que estaban con ellos. Y decían, verso 34, en verdad, oigan, en verdad que el Señor ha resucitado. Ay, hermano, eso está tremendo. Y se ha parecido a Simón. Amén. Entonces, nos damos cuenta la importancia. Ya voy terminando, creo que se ha ido el tiempo. Ahora, ¿qué hace, hermano, los vientos de parte del Señor que nos trae, hermano, la unidad? Número 1. Fíjese bien. Cuando usted recibe ese aliento de Dios, el viento de Dios, dice Deuteronomio 11:14, Deuteronomio capítulo 11, gloria al Señor, verso 14, santo es el Señor. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano y tu mosto y tu aceite. Acuérdese que después de la lluvia viene el viento, o viceversa. Entonces, vamos a recoger el grano, bendiciones. La bendición al cuerpo de Cristo. Va a venir la sanidad, la salud y la prosperidad delante del Señor. Por eso dice que la bendición viene por la cabeza, es derramada por las barbas de Aarón, ¿verdad? Sobre las vestiduras. Allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿En dónde? En la unidad y en la obediencia. Pero si no hay una unidad, no va a llegar esa bendición. Dice, así dará la tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, y que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Mire qué tremendo, tremendo. Vamos a recoger el grano, las bendiciones y el mosto. Ya no estamos en Emaús, no vamos a estar peleando, no vamos a estar dividiéndonos, sino entonces el mosto, oiga, va a venir la alegría, el gozo y la hiel de amargura se va desapareciendo en el nombre de Jesús. No queremos amarguitos en la Escritura y que las divisiones no amarguen a los demás. Mire, qué tremendo. Ya vamos terminando porque ya se fue el tiempo, no sé ni cuánto tiempo llevamos. Dice, tu grano, tu mosto y tu aceite. Entonces el aceite es para alumbrar, para que no nos vayamos a apagar y alumbrar a los demás. Y acuérdense que, hermanos, usted y yo estamos endeudados, o el que me está escuchando, acuérdese que el aceite paga deudas. Acuérdese que una mujer, ¿verdad?, fue con el profeta Eliseo, le dice, tu siervo era profeta, oiga, y ha muerto. Y me dejó muchas deudas, pero el acreedor ha venido a tomar mis hijos como esclavos. ¿Tienes deudas? Tienes que ir con tu pastor. Tienes que ir con el que está al frente de la iglesia para que él te pueda decir qué tienes en casa. Un poquito de aceite. Con ese poquito de aceite vas a pagar deudas. Y entonces fue y le dio instrucciones y le dice, cierra puertas. Hay que cerrar puertas a las deudas. Si estás endeudado, no te vuelvas a endeudar más. Empieza a pagar lo que se debe y esas puertas se van a cerrar. Y dice que sus hijos empezaron a trabajar. ¿Quieres pagar deudas? Pon a tu familia a trabajar en la obra del Señor. Y entonces dice que el aceite, hermano, fue aumentando. Y el Señor le dijo a Eliseo, ve y dile a la viuda que viva con el aceite que quiere. Mire qué hermoso es esto. Tenemos que aprender, hermano, a consultarle al Señor. ¿Cuántos quieren pagar deudas? ¿Ok? Dice la Escritura que Dios preparó una viuda de Sarepta, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo a Eliseo, vete a Sarepta y ya vas a encontrar una viuda que te va a sustentar. Mire qué tremendo. Y cuando llegó a Sarepta encontró una viuda con su hijo y estaba recogiendo leño ya seco. Llegó y le dijo, mujer, dame de comer, dame una torta y un vaso de agua. Y le dice, ¿cómo quieres que te dé una torta si estamos recogiendo esto? Esa torta va a ser para mí, estoy parafraseando y nos vamos a dejar morir.
Dame a mí primero, dijo Elías, dame a mí primero, y el aceite y la harina no se te va a acabar. ¿Y cómo le debe haber dicho al hijo? Ay, hijo, mira, pues era la única torta, pues hay que darse al cielo. Y él dice que no va a escasear ni la harina ni el aceite, le vamos a creer. Mire, y se la dio. Y entonces la harina y el aceite aumentó. Dale primeramente al Señor. Amén. Ay, Dios mío. Proverbio 16:15. Miren lo que hace esa lluvia preciosa. Proverbio 16:15, perdón, Proverbio 16:15. Y el resplandor del rostro del rey hay vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. Aleluya. El rey es Dios. Y si estamos unidos en la unidad, vamos a recibir siempre, hasta que el Señor venga, todos los favores que nosotros le podamos pedir. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Si usted tiene alguna petición, por favor, si nos la puede poner, no sé si están ahí los hermanos que me apoyen, por favor, para poder orar por las peticiones. Usted tiene una petición, amado hermano, de oración, por favor, escríbala ahí, vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Entonces, ponga ahí su petición, por favor. Gloria al Señor. Es que a mí no me llega aquí bien las peticiones, no las alcanzo a ver aquí. Pero si usted tiene alguna petición, póngala, y si no aparece aquí, pues yo le prometo que en la vigilia estaremos orando. Yo quisiera orar también por nuestro hermano Roy, que está allá en Tijuana. Vamos a orar por él también. Si usted tiene alguna petición, por favor, si nos puede poner ahí la petición. Vamos a orar por nuestro hermano Roy. Dice la Escritura que oremos unos por otros, ¿verdad? Y dice la Escritura que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y lloren por él. Entonces dice que la oración de fe puede lograr mucho. Y dice la Escritura que si usted y yo nos unimos en unidad, donde dice que si dos se pusieran de acuerdo por cualquier cosa que está en los cielos, el Señor va a actuar. Entonces, vamos a ponernos en unidad y vamos a ponernos de acuerdo que Dios, amado hermano, haga una sanidad. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, papito lindo, suplicándote por nuestro hermano Roy, allá en Tijuana, Señor. Está escrito, Dios mío, Hechos 4:30, que mientras extiendes tu mano, hay milagros, señales y prodigios en tu santo nombre. Hoy te suplicamos, Espíritu Santo, que sanes, Dios mío, sus riñones, que tú quites todo dolor, malestar, hinchazón, inflamación. En el nombre de Jesús, por favor, te lo suplicamos esta noche, Padre. Extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano de sanidad. En el nombre de Jesús, extiende tu mano. Todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para ti, Padre. Escrito está en Jeremías 32:27, que tú eres Jehová Dios de toda carne, y no hay nada imposible para ti. Escrito está en tu palabra. He aquí que yo te traeré sanidad y medicina, y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, lo declaramos sano. En el nombre de Jesús, porque está escrito que por tu llaga tu hijo ha sido sanado. En el nombre poderoso de Jesús. También te pedimos por la pastora Rosy Cruz y su pastor Sergio, que quites todo ataque en contra de sus vidas, en su ministerio, todo ataque, Dios mío, en su congregación. Que venga, Dios mío, en el nombre de Jesús, la unidad, Señor. Que los tendones y los huesos se empiecen a crecer, Señor, a unirse, y que venga esa piel, esa cobertura sobre ellos, Señor. Que venga el crecimiento. En el nombre de Jesús lo creemos de todo corazón. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Te pedimos por todos aquellos que nos están viendo. Te pedimos por las congregaciones.
presentes aquí también. Te pedimos por tus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y por sus congregaciones extendidos por toda la tierra, Padre, que haya una unidad en ellos, Señor, que se reciban, Padre, ese soplo tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, y todo aquel que se esté enfriando, todo aquel que va en camino de Maús, Señor, todo aquel que ha venido ese espíritu de incredulidad, Señor, que a través de tu Espíritu Santo lo regrese, Señor, y los saque de Maús y que vengan, Señor, a oír tu palabra, el soplo de vida. Dios mío, ese aliento precioso que es tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Que les arda el corazón, que les abran los ojos y que ellos mismos, Padre, te puedan decir: quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por los enfermos extendidos por toda la tierra. Te pedimos por los ancianitos, por las ancianitas que están en los hospitales. Te pedimos por los niños, Señor, por aquellos niños que han recibido quemaduras. Te pedimos por los que tengan cáncer, leucemia. Te pedimos por los que están en estado de coma. Te pedimos por los que tienen muerte cerebral. Te pedimos por todo aquel que esté enfermo en los hospitales, Señor, en sus hogares, aún por los que están enfermos en las calles. Extiende tu mano, Padre, de sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tu salvación. Te pedimos por los que están en las cárceles, Señor. Te pedimos por aquellos que no tienen un pan en la mesa, Padre. Extiende tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por aquellos hermanos en Cristo que ya nos están congregando. Espíritu Santo, convéncelos. Sabemos que el enemigo está trabajando, Señor, dañándoles el oído, así como la serpiente atacó el sentido del oído, Señor, de la mujer de Eva, Señor, para sacarla, Señor, del huerto, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por aquellos, Señor, que se han alejado de ti, que tú los traigas con lazos de amor, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Estemos al pendiente para las demás transmisiones. Y le recuerdo, si usted tiene alguna petición, por favor, póngamela ahí aquí en la página y estaremos orando por usted. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Reciban un abrazo. Gloria a Dios.